Hola, estamos aquí para hacerles llegar el módulo de introducción a la cinemática, tema que debimos haber cubierto el día 17 de abril de 2020, pero por motivos técnicos no me fue posible. Quiero que sepan que les voy a hacer llegar los textos, por lo cual deseo que se dediquen entera y completamente a comprender los conceptos. Para hablar de la introducción a la cinemática, hemos esbozado en el siguiente contenido: movimiento y reposo, trayectoria, tiempo, distancia y posición, rapidez y velocidad, cinemática, movimientos rectilíneos y gráficos y ecuaciones. En primer lugar, queremos que se sepa que tanto el movimiento como el reposo son conceptos relativos. Esto quiere decir que dependen de respecto a qué se está haciendo la descripción. Se llama referencia al sistema empleado para describir un movimiento. Adicionalmente, la referencia se da en base al tiempo y consiste en hacer las descripciones de los movimientos en las coordenadas espaciales más convenientes según la simetría con la que se trabaje. El curso de Física 1 estaremos trabajando en coordenadas rectangulares, la mayoría de las veces que se requiera hacer operaciones para encontrar valores de las variables, pero al final se expresará las respuestas en componentes polares porque es la forma como describiría un observador corriente lo que ocurre. Trabajaremos movimientos en el plano, aunque todo lo dicho es extensible a la tercera dimensión. Existen otras simetrías como la simetría cilíndrica y la esférica que no trabajaremos, pero que podrían ser de utilidad para resolver problemas específicos en otros casos. La trayectoria es el camino descrito por un cuerpo en movimiento, que le da nombre a este movimiento. Si la trayectoria es una línea recta, hablamos de movimiento rectilíneo. Cuando es una elipse, decimos que es un movimiento elíptico, etc. Cuando la posición de un movimiento no sigue un patrón definido o conocido, probablemente porque el movimiento se relaciona con una variable estadística, se denomina movimiento aleatorio. Tal es el caso del movimiento del vapor de agua en una sopa o en una taza de café o el humo de un fuego. En este curso estudiaremos movimientos rectilíneos y compuestos, cuyas componentes sean de movimientos rectilíneos y de resultante parabólica, a saber, rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado, caída libre, tiro vertical, tiro horizontal y tiro oblicuo. Los dos últimos son movimientos compuestos y su trayectoria es la mitad de una parábola o una parábola completa. Por su parte, el tiempo se define como la duración de un evento. La mayoría de los estudios que haremos en este tema van a considerar al tiempo como variable independiente, es decir, como la variable a la que en observación le fijamos los valores a voluntad a fin de determinar qué le sucede a las otras variables en función del tiempo. Es un escalar y siempre avanza. Hay que diferenciar el tiempo del intervalo de tiempo. El tiempo se mide con relojes. Para cada orden de magnitud existen relojes distintos. Casi todos determinan el tiempo por comparación con la duración de algún otro fenómeno físico. Para el orden de magnitud en que estamos, usamos, por ejemplo, relojes de péndulo o vibración. En órdenes de magnitud muy pequeños se habla de la duración en variables atómicas y en las escalas astronómicas se habla del día. El día es definido como 86.400 segundos, 365,25 días constituye el año juliano, que en astronomía se utiliza el símbolo D mayúscula para referirse a esta unidad. Aquí observamos, por ejemplo, órdenes de magnitud del tiempo que va desde tiempos muy pequeños como 10 a la menos 24, que es el tiempo en que la luz cruza un protón, hasta 10 a la 16, que es la edad
de la Tierra o del universo. Ahora hay que hablar de 3 otras magnitudes que se miden en metros, es decir, en unidades de longitud. Por eso ponemos aquí una escala de longitudes para tener idea de los órdenes de magnitud. La posición es la ubicación del cuerpo. Junto al tiempo es lo que se utiliza para dar información del movimiento de este cuerpo. Si el tiempo avanza, pero el cuerpo mantiene su posición relativa a la referencia, se dice que está inmóvil. Cuando sí la cambia, se le dice que es un móvil. Por la relatividad del movimiento, el mismo cuerpo puede estar inmóvil respecto de un sistema de referencia, a la vez que móvil respecto de otro. Por determinar y afirmar que la Tierra se mueve alrededor del Sol, Nicolás Copérnico fue condenado a la hoguera por hereje. Para evitar igual destino, Galileo Galilei se retractó de haberlo afirmado, aunque se cuenta que al terminar su retractación dijo "et poursuit", que quiere decir "y sin embargo se sigue moviendo". Esto es así porque al estar dentro de ella no nos damos cuenta del movimiento y podemos decir que está fija. Pero si se hacen observaciones astronómicas nos damos cuenta que sí se mueve por la variación de posición de otros cuerpos a medida que pasa el tiempo. Llamaremos distancia a la longitud que recorre un móvil y desplazamiento al cambio de posiciones mientras se mueve. Cuando comparamos las distancias recorridas con los tiempos que tardan en moverse, la razón entre ambas variables se denomina rapidez. La rapidez es lo que se mide en el panel de un automóvil. Si establecemos la relación entre los cambios de posición y el tiempo, la razón entre estas variables se denomina ahora velocidad. Un hecho curioso es que para el determinado periodo de tiempo un móvil puede haber estado en movimiento y sin embargo tener velocidad cero. Esto es así por la naturaleza vectorial de la posición y la velocidad. Por ejemplo, si tenemos el caso de un bus que hace una ruta, sale de una piquera y regresa a esa misma piquera al finalizar el día, el desplazamiento total es cero porque está en la misma posición que estaba al principio. Hablemos de la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidades de un móvil. Como la velocidad es un vector, la aceleración también lo es. El módulo de la aceleración se llama celeridad. Dada la naturaleza vectorial, los cambios de velocidad pueden expresarse como cambios de rapidez, cambios de dirección o ambos. La componente de la aceleración que afecta a la rapidez le da el segundo nombre a un movimiento. Si no la tiene, se llama uniforme y cuando sí la tiene, se llama acelerado. Los vectores de aceleración son perpendiculares a los de velocidad. La componente de la aceleración paralela a los desplazamientos se llama aceleración lineal o tangencial. Y si afecta los valores de rapidez, la componente perpendicular a la trayectoria se denomina componente radial de la aceleración y es la que afecta la trayectoria. Pues, ¿qué es la cinemática? Es el estudio descriptivo de los movimientos empleando las variables que hemos mencionado. Las descripciones cinemáticas existen antes de que la física fuese una ciencia. Son los estudios causales los que definen la naturaleza científica de la física. Anteriormente, los interesados en los estudios de la naturaleza se denominaban filósofos naturales. Los aportes valiosos de observadores como Tycho Brahe, Kepler y Galileo hacen que Isaac Newton pueda establecer la primera unificación en las ciencias físicas, la de la mecánica terrestre y la mecánica celeste. Sobre los movimientos rectilíneos, pues vamos a decir que se llama movimiento rectilíneo uniforme al que recorre distancias iguales en tiempos iguales y además su trayectoria es obvio que es una línea recta.
Será rectilíneo uniformemente variado aquel cuyos cambios de rapidez sea proporcional con el tiempo, bien sea para aumentar o disminuir. En los movimientos rectilíneos, las distancias recorridas son iguales a los módulos de los vectores de desplazamiento. Eso no suele ocurrir en movimientos de otro tipo. Estaremos estudiando gráficos de posición y de velocidad en función del tiempo de los movimientos rectilíneos. Los gráficos de posición en función del tiempo son una valiosa herramienta para describir el movimiento de los cuerpos. Aunque la referencia se establece de forma arbitraria, cuando calculamos el desplazamiento como variación de la posición, sin importar la referencia, se obtendrá el mismo valor de desplazamiento. En los gráficos de posición versus tiempo, los aumentos de valores de posición corresponden a velocidades positivas, líneas oblicuas o parábolas ascendentes. Las disminuciones o velocidades negativas, líneas oblicuas o parábolas descendentes. Y las líneas horizontales representan que no hay movimiento. Mientras que en los gráficos de velocidad en función del tiempo, el movimiento uniforme se representa con una línea horizontal, los movimientos acelerados con líneas ascendentes y los movimientos de retardo o frenado con líneas que descienden. Todo lo dicho es respecto a aumentos en el tiempo. Y para finalizar, hablemos de las ecuaciones de posición en función del tiempo y de las ecuaciones de velocidad en función del tiempo. En la descripción de los movimientos, la más importante de todas las ecuaciones siempre son las ecuaciones de posición. Para el movimiento rectilíneo, hay una relación lineal entre la posición y el tiempo del tipo x igual a vt más x sub 0, donde x es la variable de posición, v es la velocidad que es constante en el MRU y ambos son vectores. La t es el tiempo, que es una variable independiente, y x sub 0 es la posición de partida del móvil respecto de la referencia, es decir, es un valor constante. En los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, x es función cuadrática de t, de la forma x igual a v sub 0 por t más 1 medio t cuadrado más x sub 0. La velocidad no es constante, sino que varía linealmente con el tiempo a partir de un valor inicial de v sub 0. Cuando trabajemos en movimientos rectilíneos, entonces v sub 0 será positivo o negativo de acuerdo a como hayamos descrito nosotros que se aleje, se acerque de referencia. Que se mueva a la derecha, que se mueva a la izquierda, que se mueva hacia arriba, que se mueva hacia abajo, que se mueva hacia adentro o que se mueva hacia afuera. Con esto en mente vamos a poner algunos ejemplos de aplicación, pero antes debemos repasar los sistemas de coordenadas